internet tigo uksana yanap tapampi, ukamaraki la cascada orgullosamente boliviana uksankirina kana yanap tapampiwa, akaw kichawi uñañis tayanyani. Estados Unidos ratifica que Beckman se defienden en libertad y fija próxima audiencia para julio. El bufete de abogados contratado por el Estado boliviano en Estados Unidos se hará cargo de otros 3 procesos. Mesa afirma que en 2019 la Iglesia, la Unión Europea y el Gobierno de España promovieron un diálogo. El líder de Comunidad Ciudadana calificó de reprochable la persecución política del gobierno. Interpelarán a ministro de Gobierno por detención de Áñez. Sobre el mismo tema ya fue interpelado el ministro de Justicia, Iván Lima, quien aseguró que los derechos de Áñez están respetándose, además de señalar que en el país no hubo un fraude electoral en las elecciones del 2019. Adelantan inauguración de la planta de oxígeno donada por la Cervecería Boliviana Nacional al Hospital del Sur. Ante la urgencia de contar con oxígeno medicinal para los pacientes con COVID-19, la inauguración de la planta donada por la CBN al Hospital del Sur de Cochabamba se adelantará para el día de hoy, martes. OED recomienda aplicar encapsulamientos los domingos en Chuquisaca. En el caso de Sucre, esta instancia departamental mantuvo los horarios de restricción de circulación de 21 a 06 horas de lunes a viernes y de 18 a 06 horas sábados y domingos. Gobierno manda reducir en 30% la planilla del Tesoro General de la Nación para crear nuevos ítems en educación y salud. El mandatario recordó que al inicio de su gestión encontró un déficit fiscal del 12,2% del Producto Interno Bruto y comentó que este año no debieron crearse ítems ni en educación ni en salud, pero que su administración hace un esfuerzo para crear puestos en esas 2 áreas. En Caranavi, 3 sujetos abusan sexualmente de una menor de 16 años. Al percatarse de lo ocurrido, un grupo de mujeres logró, con la ayuda de soldados del cuartel, detener a los culpables que posteriormente fueron entregados a la policía. Kamis ko kamay kila kuya kana kamay ko tin barun tasnya ne kalwana yete une gampi ko tang kasene wala ske ko mane gampi chika hita sanyu kamare kamao kuna imana kana chauna ka yete una ko malak takpacha uyen chauna ka kalwana nya kiptanya ne kun ham de tias ke mar kasano kamare kan kamar kana kan sa wala ske ko mane gampi sapul hawa ka waki chawla kan janyu kamagi para kamay ko tin pe ka waki chawe kal khatanya ne. El 20 de marzo de 2013 Kaisa Eslovakia ang kahamargas tegro naghaniwa bakuna sukanak margachi likat kadokay munapkit sa sino kanang japre hichuro yabagi sa kunham tip kawni katuy kumarkamaw ang pajanjata ni wasuro ha so hatun ka margachi lagakiwa katokaweb kaya kolyawinak sa sino kamatayati apre. Mal comienzo de la vacunación con Sputnik V en Eslovaquia. En Bratislava, tan solo 60 personas de entre 18 y 60 años recibieron la vacuna rusa el primer día.
Es el segundo país de la Unión Europea, tras Hungría, que utiliza la vacuna rusa, que hasta ahora no ha sido aprobada ni por la Agencia Europea del Medicamento ni por la Organización Mundial de la Salud. Hasta ahora no ha habido mucho entusiasmo. La semana pasada, en toda Eslovaquia, 5.200 personas se inscribieron para inmunizarse con la vacuna rusa. Soy de Bratislava, pero tengo muchos amigos en Serbia que ya recibieron la vacuna rusa y todos están bien. Por eso también quiero la Sputnik. Okay. So I want Sputnik. El organismo regulador de medicamentos de Eslovaquia se ha negado a recomendar el uso de la vacuna. El gobierno ha enviado algunas dosis a Hungría para realizar pruebas adicionales. Según el Ministerio de Sanidad eslovaco, los lotes superaron las pruebas. Sin embargo, la viceprimera ministra eslovaca se opone al uso de la Sputnik V. Queríamos que los ciudadanos de Eslovaquia se vacunaran solo con vacunas autorizadas por la Agencia Europea del Medicamento por cuestiones de seguridad y eficacia de la vacuna. Y esto también es importante para los preparativos de los viajes. No todos los países darán por buena la vacuna Sputnik para viajar. Vakcíny, pri nich môže byť problém aj pri cestovaní našich občanov do zahraničia. A pesar del malestar en el gobierno de coalición cuatripartito eslovaco, hay dos razones principales para utilizar las dosis de Sputnik que se entregaron en marzo. Han descubierto que la primera mitad de esas 200.000 dosis que están en Eslovaquia van a caducar este mes. La segunda razón por la que Eslovaquia administra y distribuye la vacuna Sputnik V se debe al hecho de que una parte importante de la gente de más edad supuestamente solo querría vacunarse con la Sputnik V. El gobierno eslovaco espera que unas 80.000 personas se vacunen con Sputnik V. El tiempo dirá si se apuntan suficientes personas en las próximas semanas antes de que se alcance la fecha de caducidad de los lotes de Sputnik en Eslovaquia. Ugambi itu ugambi Israel dagi buniani ka isa Grecia ngaha makangi negara amta bharaki wa Turquía makangi negara wasita takut hanya refugiados markachi negara kamaki migrantes markachi negara kamarga haskini hamayo kichu nek salaksis pakarna negataru saseno wa kamatu panega amta bharaki. Grecia considera a Turquía país seguro para devolver refugiados. El gobierno turco considera que la decisión es un muro contra los traficantes de personas. La estimación de Turquía como tercer país seguro afecta a los refugiados inmigrantes de Siria, Afganistán, Pakistán, Bangladesh y Somalia. Los destinatarios de la medida son la gran mayoría de las nacionalidades que llegaron a Grecia a través de las rutas del tráfico ilegal, ya sea por tierra o por mar. La caracterización de Turquía como tercer país es un paso importante para hacer frente a los flujos migratorios ilegales y a la acción delictiva de las redes de contrabando. La decisión ministerial conjunta se ajusta plenamente al derecho internacional y, lo que es más importante, es un paso más hacia la plena aplicación de la Declaración Conjunta Unión Europea-Turquía, que obliga al país vecino a impedir la acción de las redes de contrabando y el paso a Grecia. En el plano práctico, los refugiados y los inmigrantes tendrían que pedir asilo en Turquía. Según la propuesta del Servicio de Asilo griego, los refugiados afectados no corren peligro en Turquía ni por su raza, religión, ciudadanía, creencias particulares o convicciones políticas. Este acuerdo prevé el retorno a Turquía de todos los migrantes que lleguen de forma irregular a las islas griegas, pero desde el inicio de la pandemia las devoluciones están suspendidas. Rusia ngaha magas tegul nagan hakini negatiu kampesa wila kasana gababki ni akim sapataka hiwa tamarkachi negat kun hamdut khawaikan wal taun ngaha uksangi negah may khopas bab akinji negaro embaha tuqina unin chawna kun kan jesina takpacha kan wal taun negah ma pita khanstanya pa ukamat khanas ki chawna kampi khane ukampi chikan jesnya taki. Sillas blancas para exigir la verdad. Las han colocado ante la Embajada de Rusia en Ámsterdam los familiares de los 298 fallecidos en la tragedia del MH17, coincidiendo con el inicio del juicio que tratará de descubrir quién derribó el avión cuando sobrevolaba el este de Ucrania.
En este juicio sabremos lo que ocurrió y por qué ocurrió, dice un portavoz de las familias. Esperamos conocer la historia del misil y saber desde dónde fue disparado. Eso nos aclarará cuál fue el papel de Rusia y de los 4 sospechosos. Espero que eso aporte claridad a las familias para que puedan seguir adelante con sus vidas. 4 hombres están acusados en este juicio, 3 rusos y un ucraniano. Ninguno de ellos ha desplazado a Ámsterdam para el proceso, lo que significa que van a ser juzgados en rebeldía. Se cree que formaban parte de la cadena de mando de los rebeldes separatistas prorrusos del este de Ucrania, pero el caso es muy complejo. El archivo tiene más de 65.000 páginas y cientos de horas de material audio y vídeo. Como explica el presidente del tribunal, el juicio tratará de responder a 3 preguntas: si el avión fue derribado por un misil, desde dónde fue lanzado y cuál fue el papel de los acusados. La investigación internacional concluyó que el avión fue alcanzado por un misil Buk de fabricación rusa que pertenecía al ejército ruso. El proyectil habría sido trasladado a una zona controlada por los rebeldes en el este de Ucrania días antes de la tragedia, algo que Moscú siempre ha negado. Marruecos uksangkiri pekinchina gampi kumagi makachina gampi haniu au gampi mun hapkete España makangina kaisa operación paso del estrecho taipnama y nakauna kungaja panya pau gampi sakarna na kataroja ya gasta ukichuni ka utatan upaneka ya kamar kana kato manta paspa marika barukut nyetek sesinu kamata ya dia paraki. Este verano no habrá operación Paso del Estrecho entre España y Marruecos. El gobierno marroquí ha excluido a los puertos españoles de la operación, invocando razones sanitarias, igual que hizo el año pasado. La decisión supone que los marroquíes que cada verano regresan a su país de vacaciones solo podrán hacerlo a través de 3 puertos, los de Marsella y Sète en Francia y el de Génova en Italia. Esta decisión es un duro golpe para los millones de marroquíes residentes en diferentes países europeos que cada verano atraviesan España en vehículos y embarcan en ferries en distintos puertos para cruzar a Marruecos. De ellos, el más importante es el de Algeciras. En 2019, más de 3.300.000 pasajeros y 760.000 vehículos atravesaron de esta forma el estrecho. La exclusión de los puertos españoles de la operación ocurre en un contexto de gran tensión diplomática entre España y Marruecos. El cierre de las fronteras marroquíes también ha tenido otro efecto nefasto. Más de 12.000 mujeres marroquíes que vinieron a España como temporeras para recoger fresas y frutos rojos se han quedado atrapadas sin poder regresar a su país. El sabor que más te gusta, La Cascada lo tiene. Durazno, piña, pomelo, freso, da guaraná, papaya, mandarina y lima, limón. 8 refrescantes sabores, 4 diferentes presentaciones. Durazno, piña, pomelo, freso, da guaraná, papaya, mandarina y lima, limón. Cascada Sabores, porque primero está lo nuestro. La Cascada, orgullosamente boliviana. ¿Desea algo delicioso para su exigente paladar? Chicharrón de cerdo, charquecán, escabeche mixto, lechón al vapor, fricasé, pique macho y mucho más. Solo en Patio de Comidas La Angostura. Visítenos. Carretera VH cerca al estanque de agua, zona Pacajes Calullo 747, antes de llegar al cruce Villadela. Pedidos y reservas al 730-61-679 o al 6050-4864. Patio de Comidas La Angostura. El sabor que más te gusta, La Cascada lo tiene. Durazno, piña, pomelo, freso, da guaraná, papaya, mandarina y lima, limón. 8 refrescantes sabores, 4 diferentes presentaciones. Durazno, piña, pomelo, freso, da guaraná, papaya, mandarina y lima, limón. Cascada Sabores, porque primero está lo nuestro. La Cascada, orgullosamente boliviana. Hola. Hey, sí, tú. A ti te hablo. ¿Sabes cuál es la mejor mermelada? La que está elaborada con fruta seleccionada de la mejor calidad, como la harías en casa, con auténtico sabor a frutas. La que te da energía. Mermeladas Amazonas. Sí, Mermeladas Amazonas. De la naturaleza a tu mesa. Para desayunar, a la hora del té o simplemente cuando se te antoje. Ideal para repostería,
para deleitar tu exigente paladar. Durazno, frutilla y el mix quinoa con frutilla y manzana. Mermeladas Amazonas. Sí, mermeladas Amazonas. Buenas para ti. Pedidos al 226-1784, 720-83302 o 767-12279. Mermeladas Amazonas. Ugampi te unigambi serandi giboriani ugampi saldo pata americana ha concejal Ramos Market Vieja Mayira equivoca con negatif a quien chapcana ex autoridades ex presidenta Áñez Supampi upanagaroja taripeta pau kamar kita tahu ugampi chikenchi atanya pau wal hakas tanyang kacho unika kung kenja soy markas tokelu kamat kama upanega huchenega pa takpachan wal tahu negat sa pakap kaya pau sa sino kamata mayira aquí paseándose con el dinero que han robado los bolivianos. Respiradores que nunca han llegado al pueblo boliviano, ni un barbijo. En esa razón, porque el pueblo boliviano está pidiendo justicia. Y a veces, cuando aquella persona escapa a la justicia, hay justicia divina, como se ha hecho capturar el señor Murillo. Todos los ministros de la señora Áñez deben ser procesados, porque han hecho compras que no venían al caso, con sobreprecio, actos de corrupción. Nuestra empresa estatal Entel en quiebra, donde se han pagado millonarias sumas. Nuestra empresa Teleférico de la misma manera. Lo que nuestro gobierno Evo Morales en su momento ha construido un país ya con buenas perspectivas, estos señores en un año lo han destrozado la economía del país. Gracias al conocimiento, nuestro hermano Lucho está reconstruyendo la economía nacional. En esa razón, un poquito más de espera al pueblo boliviano. Sabemos que conocemos la capacidad de nuestro hermano Lucho en su momento como ministro y ahora como presidente, bueno, pues lo está haciendo bien. Seguramente eso lo deben ver lo que es la justicia norteamericana, ¿no? Pero tarde o temprano, una vez más digo, la justicia ordinaria, todos los humanos podemos escapar, no podemos escapar de la justicia divina. Esa gente que ha llorado en Sencata, en Sacagua, en Montero, en Potosí, hombres y mujeres que han quedado viudos, han quedado niños huérfanos. ¿Ustedes no creen que han llorado en vano? Han llorado, entonces va a llegar tarde o temprano. Y estos señores tienen que pagar en Chonchocoro. Es lo que corresponde, eso dice la ley. Aquella gente que hace mal, tiene que estar en Chonchocoro. Kama kanaychuri utkabatuk ampis maestro kitja Carlos Mesa marcajere kanaychira kiwa 2019 maran hani utkawaikiti golpe de estado kun hamti kanayja buga hani uchakit sasina maestro kitja unyanchira kiwa kampisa kapaswa maran utkawayano antisansa fraude electoral y komat kama marikasahan walta una kanchi kanjasuai sasino kamata upaha kanaychira ki. Comunidad ciudadana está indignada por los hechos de corrupción. La comunidad ciudadana cree que el gobierno de la expresidenta Áñez ha perdido legitimidad, pero la comunidad ciudadana afirma que la presidenta Áñez en ese momento fue una presidenta constitucional, legítima, que cumplió los mecanismos y requisitos de la sucesión constitucional. Y no vamos a aceptar el discurso mentiroso de que fue producto de un golpe de Estado. Esa tercera verdad la ratifica la Asamblea Legislativa cuando anula las elecciones, Asamblea Legislativa controlada en 2/3 por el MAS, presidida en el Senado y en diputados por el MAS. Esa ley de anulación de elecciones se hace porque se da por obvio que hubo un fraude electoral. De lo contrario, no se hubieran anulado las elecciones. Y la misma Asamblea Legislativa prolonga el mandato de la presidenta, describiéndola en esa ley, enero del año 2020, como presidenta constitucional. Es que todos los actores políticos jugamos un rol en los sucesos de 2019, rol que la ciudadanía conoce y no se puede distorsionar. El autor del fraude, el gobierno del MAS, presidido por Evo Morales, y quienes fueron sus operadores, son responsables
de intentar interrumpir el orden constitucional y democrático al manipular el voto popular. La Iglesia Católica, la Unión Europea y el Gobierno de España son promotores y responsables de un diálogo que reunió a los actores políticos, al CONADE y al movimiento cívico cruceño, y por lo tanto son responsables de analizar salidas constitucionales que permitan recuperar la paz a través de iniciativas de consenso que propongan respuestas al vacío de poder generado intencionalmente por el expresidente Morales. Quienes fueron parte del gobierno de la expresidenta Áñez y colocaron representantes en el gabinete y en las instituciones públicas del Estado son responsables de esa gestión y de sus consecuencias. Y de Urigambe será de Buriani, nuestro diputado Angulo Márquez Bereja, Mayrekiu Cambisis Cachivo Caisa de Estados Unidos, Angaja Manjina Caro, Niakaya Audiencia, Unichivo Kaya, Angaja Marcan Suite, eso de Chispa, ex ministro Murillo Jupatoquita, Acajaniwas, que no muy asquito Chispaya, Hanaski, Unichivo Nakapachpa, Angaja Marcat Pacha, Sino Akamatu Pajacanicharaki. Sospechas genera dudas cuando esto ya debe ser determinado, porque los hechos son muy concretos, ¿no? Lavado de dinero, existe lavado de dinero. Soborno, existe soborno. Entonces, ¿por qué estamos suspendiendo? Obviamente están buscando la negociación jurídica, esperamos que no sea negociación política, para favorecer al señor Arturo Murillo, para atenuar su pena, para poner el mínimo que le establece de acuerdo a norma. Siempre hay un máximo del lavado de dinero es 20 años, 15 años de soborno, etcétera, ¿no? En ese aspecto, eso muestra que, bueno, se está negociando, esperamos que esta negociación, por otra parte yo sospecho también que está negociando con la plata que se lleva el Arturo Murillo, ¿no? Hay mucha plata que ha llevado y hace sospechar estos movimientos, suspensiones del caso de Arturo Murillo, y por supuesto también se ha buscado de que se haga su procesamiento en libertad bajo una condición que es la fianza económica que también existe en Estados Unidos. Entonces, ahí se establece que están favoreciendo y finalmente protegiendo al señor Arturo Murillo, que pesa muchos casos en allá y acá tiene muchos casos, más de 12 casos legales, procesales, de las irregularidades que ha cometido el señor Arturo Murillo. Yo no puedo establecer de manera directa, abierta la injerencia, pero hace sospechar, ¿no? Hace sospechar, genera duda de suspender su situación jurídica del señor Arturo Murillo. Es como un caso flagrante. ¿Existe soborno? Existe soborno. ¿Existe lavado de dinero? Existe lavado de dinero. No hay donde perderse, ahí están los depósitos bancarios que han generado durante el régimen del pacto. Y en ese aspecto, al suspender, bueno, pues genera esas dudas jurídicas, cuando hoy debía decidirse su situación jurídica. En ese marco, vamos a estar pendientes, más allá de todo, están ahí nuestras autoridades competentes como es la Procuraduría, para instaurar el proceso ya nomás, lo que es el proceso en vía civil, el daño económico que ha causado el señor Arturo Murillo. En el daño económico se puede recuperar la parte económica cometida por el señor Arturo Murillo. El sabor que más te gusta, La Cascada lo tiene. Durazno, piña, pomelo, freso, da guaraná, papaya, mandarina y lima, limón. 8 refrescantes sabores, 4 diferentes presentaciones. Durazno, piña, pomelo, freso, da guaraná, papaya, mandarina y lima, limón. Cascada Sabores, porque primero está lo nuestro. La Cascada, orgullosamente boliviana. ¿Desea algo delicioso para su exigente paladar? Chicharrón de cerdo, charquecán, escabeche mixto, lechón al vapor, fricasé, pique macho y mucho más. Solo en
Patio de comidas La Angostura. Visítenos. Carretera Viacha cerca al estanque de agua, zona Pacajes Calullo 747. Antes de llegar al cruce Villadela. Pedidos y reservas al 730-61-679 o al 6050-4864. Patio de comidas La Angostura. El sabor que más te gusta, La Cascada lo tiene. Durazno, piña, pomelo, fresa, guaraná, papaya, mandarina y lima, limón. 8 refrescantes sabores, 4 diferentes presentaciones. Durazno, piña, pomelo, fresa, guaraná, papaya, mandarina y lima, limón. Cascada Sabores, porque primero está lo nuestro. La Cascada, orgullosamente boliviana. Hola. Hey, sí, tú. A ti te hablo. ¿Sabes cuál es la mejor mermelada? La que está elaborada con fruta seleccionada de la mejor calidad, como la harías en casa, con auténtico sabor a frutas. La que te da energía. Mermeladas Amazonas. Sí, Mermeladas Amazonas. De la naturaleza a tu mesa. Para desayunar, a la hora del té o simplemente cuando se te antoje. Ideal para repostería, para deleitar tu exigente paladar. Durazno, frutilla y el mix quinoa con frutilla y manzana. Mermeladas Amazonas. Sí, Mermeladas Amazonas. Buenas para ti. Pedidos al 226-1784, 720-83302 o 767-12279. Mermeladas Amazonas. Gambe tu ni gambe sana lagi burian ni ada kiwa guru naga nak isa Cámara de Diputados subsangiri pekin chini nakaha ya praki 10% ayuka presupuesto kolgnaka yete kawi to kita ku kampi supaya ham tapruas kimi kami nak una kungken cheya yete kawi to kiru kamatenam tendaki askunya incha una kampi takapache takayuto nagana ukamalaki sapakata yete kri nagana aski pataki. Paciencia, voluntad y una intensa consagración al conocimiento. La enseñanza es sin lugar a dudas una vocación. Estoy consciente que este trabajo lo debemos fortalecer todos los días. Por ello debemos unir más a nuestro sector para afrontar los problemas que vivimos en el país, sobre todo en temas educativos. Los retos que nos trajo la pandemia nos ha demostrado que debemos evolucionar en un método de enseñanza distinto. El ser maestro no es tarea fácil, pero siempre estamos dispuestos a salir y afrontar los problemas sociales. El maestro llega a cada rincón de nuestro país. Los momentos que hemos vivido realmente como dirigente sindical fueron los que me fortalecieron bastante. Y representar y llevar un rostro de un maestro a estos espacios políticos realmente me conlleva y me emociona bastante. Un compromiso mío ante mi sector del Magisterio Nacional. Estamos convencidos de que vamos a seguir trabajando por nuestra educación y por garantizar la educación. Y una de las tareas inmediatas que hemos trabajado ha sido con la aprobación de un presupuesto general del Estado, garantizando el 10% para la educación y el 10% para la salud. Y luego inmediatamente tuvimos otra tarea importante para poder inyectar en temas económicos a nuestro rubro de la educación y por lo tanto logramos también aprobar un proyecto de ley en ese entonces, ahora ya promulgada como ley, para inyectar 40 millones de bolivianos exclusivamente para que pueda servir en temas de la señal de internet y la bibliografía. Y eso no hemos dudado 2 veces para poder aprobar y gracias a nuestros colegas diputadas y diputados, quienes también han sido parte de este compromiso de la educación, hemos contribuido.
Ugampi, ya tuve Ugampi, salen de Kiburiñar y Chuquiagu, Maricana, Ugampi, sa COVID-19, usosa, poco tenemos Ugampi y la Hatara, que como aquí para Japás, para marcar en la caja, Amta, para que hubo cuarentena, Uyanchu, Ugampi, Chiquenche, Ñaca, Maricanas, Kipataki, Katoquit, Japás, para movimientos sociales, supone que New York, Sabkitis, que ya Ponsas, Bequenchi, que Utja ya apoya Jacasta, Amta, Uinago, Kamaki, Yacasta, Napta, Únicas, Marcachina, Tocan, Utjas, Pata, Kama, Wasitata, Yaja, cuarentena, Tanta, Única, Cañan, Cachani, Wawal, Hawila, Casta, Necarus, Asinua, Akamata, Panecasta, por aquí. Justamente nosotros, las tres organizaciones del municipio de La Paz, ya estamos nosotros organizados para no acatar estas restricciones que el alcalde Iván Arias, que quiere nuevamente encerrarnos a nuestras casas, ¿no? Por eso nosotros mañana tenemos a las 5 de la tarde, también le invitamos a la prensa, nosotros públicamente vamos a sacar una resolución, las tres organizaciones del municipio de La Paz, porque también vamos a invitar a los doctores del dióxido de cloro, porque ellos quieren plantear al gobierno central también para que ellos, este proyecto de ley, puede ser analizado para nuestros hermanos paseños, asimismo para los hermanos bolivianos, porque nosotros no vamos a permitir nuevamente el encierro a nuestras casas, porque la gran mayoría de la gente trabaja día a día. Por eso nosotros mañana estamos en un ampliado de las tres organizaciones sociales para que nosotros podamos defender a nuestros hermanos, que no estemos cerrados nuevamente. Y los créditos bancarios, ya está en mes de julio tenemos que pagar. ¿Y de dónde vamos a tener la economía nosotros para poder pagar a los bancos? Ese es el gran problema. Nosotros desde mañana vamos a sacar un pronunciamiento ante esta autoridad municipal. Ugampiwa unyanchu ni gahut khlaki akama chukigo merkasi tanta ulaka amta utkhatapatu kampi sapas palek la doles pekinchi na ka markiwa mayipre kidene kati na kaune kunganche chukigo merkanu panakaru askini khabunya ki pawni kahut esnya para covid-19 usuna chukigo merkanyang kachatapatu utkinya boya kakasta amta una komlaka muita una casa ukamari khama yana panakah purta atas pamarkachi na karu sirmo kamatu panakah mayipre. No va a resolver. Ya hemos estado en una cuarentena rígida y las personas han muerto. Y han muerto porque salíamos a una misma hora a comprar en los mercados y todos nos contagiábamos y volvíamos a nuestras casas. El virus no tiene horarios. Lo que tenemos que hacer es abrir más bien los horarios, no afectar la economía de nuestra gente y por el contrario establecer que se atienda en el ámbito de la salud de manera cálida y con calidez a nuestra población. Yo creo que va por ahí. Bueno, lo que nosotros esperamos es que las autoridades respondan a lo que la población necesita. Primero, que se abran centros de vacunación articulados con el gobierno nacional. Ahorita hay vacunas, por favor, que las vacunas se las lleve a la gente, que no tengamos que hacer esas filas interminables porque no hay más centros de salud. Y eso es una competencia exclusiva del municipio. Articule con el gobierno nacional para llevar las vacunas a nuestra gente. Por otro lado, los centros de salud de primer nivel en nuestro municipio, de competencia exclusiva del Ejecutivo del municipio de La Paz, están cerrados. Tenemos 66 centros de salud de primer nivel, 63 en el área urbana y 3 en el área rural, de los cuales únicamente 5 o 7 están abiertos las 24 horas y los 7 días de la semana. El virus no tiene horarios y por ende la gente se enferma y deberíamos estar estableciendo la apertura de todos estos centros de salud de manera continua y permanente, con una atención de calidad y calidez. Deberíamos estar abasteciendo a todos los centros de salud con los medicamentos necesarios. La gente se atiende y las farmacias no tienen los medicamentos y la gente no tiene plata para ir a comprar. Las medidas de restricción en los horarios no solucionan el contagio. El contagio se promueve a través de las aglomeraciones, para lo cual se tiene que hacer un horario escalonado. Eso ya ha sido determinado como una medida exitosa a nivel regional. Veamos lo que está sucediendo en otros países para recoger las experiencias exitosas y aplicarlas también en nuestro país. El establecer que se restrinjan los horarios es solamente trabajar en una medida fácil, que únicamente va a promover a un sector privilegiado. Ugambi, Urigambi, Srandi, Bonilla, de Altupata, Americana, Central Obrera Regional, Oxaquí, Caja,
Amtapju campas que ni una kun que hincha ya market pide cambi chic ata ne khau cheku ne gano controls ni pau ni gasta pa kata na kau itu kino como algo que chau ni gas como marcamos para que chic ya sepre u kamata aske o mana un chau ni cambi como gas que chau ni cambi chic enchenja usuna ka halu cambi marca chiri na karu nyan kachinya pataki. Bueno, una vez que sacamos el instructivo respecto al uso obligatorio de barbijos y demás medidas de bioseguridad, las distintas federaciones, sindicatos y organizaciones especiales que aglutinan la COR también han sacado sus respectivos instructivos, ¿no? Por la cual hemos visto este fin de semana en la feria más grande, ¿no? Bolivia, la 16 de julio, donde las directivas pues están ya concientizando a todas sus bases a que hagan el uso obligatorio tanto del barbijo, medidas de seguridad de distanciamiento social, hace jabón, fumigación, alcohol, ¿no? Entonces, hay muchas respuestas saludables, satisfactorias en todo caso. El compañero Rodolfo Mancilla, que es el secretario ejecutivo de la Federación de Gremiales, ha instruido y estamos viendo los resultados con mucha satisfacción, ¿no? De la misma manera, en los mercados ya se está empezando a hacer las fumigaciones correspondientes y en su secretaria ejecutiva, la compañera Fermina, también ha mandado los distintos instructivos, ¿no? También la Central Obrera Regional del Alto va a tener actividad durante esta semana. Tenemos programado una fumigación masiva en esta sede sindical, así como la 6 de marzo, ¿no? Esto para seguir protegiéndonos ante esta tercera ola que ha entrado con mucha fuerza. El sabor que más te gusta, La Cascada lo tiene. Durazno, piña, pomelo, freso, da guaraná, papaya, mandarina y lima, limón. 8 refrescantes sabores, 4 diferentes presentaciones. Durazno, piña, pomelo, freso, da guaraná, papaya, mandarina y lima, limón. Cascada Sabores, porque primero está lo nuestro. La Cascada, orgullosamente boliviana. ¿Desea algo delicioso para su exigente paladar? Chicharrón de cerdo, charquecán, escabeche mixto, lechón al vapor, fricasé, pique macho y mucho más. Solo en Patio de Comidas La Angostura. Visítenos. Carretera Viacha, cerca al estanque de agua, zona Pacajes Caluyo 747, antes de llegar al cruce Villadela. Pedidos y reservas al 730-61-679 o al 6050-4864. Patio de Comidas La Angostura. El sabor que más te gusta, La Cascada lo tiene. Durazno, piña, pomelo, freso, da guaraná, papaya, mandarina y lima, limón. 8 refrescantes sabores, 4 diferentes presentaciones. Durazno, piña, pomelo, freso, da guaraná, papaya, mandarina y lima, limón. Cascada Sabores, porque primero está lo nuestro. La Cascada, orgullosamente boliviana. Hola. Hey, sí, tú. A ti te hablo. ¿Sabes cuál es la mejor mermelada? La que está elaborada con fruta seleccionada de la mejor calidad, como la harías en casa, con auténtico sabor a frutas. La que te da energía. Mermeladas Amazonas. Sí, Mermeladas Amazonas. De la naturaleza a tu mesa. Para desayunar, a la hora del té o simplemente cuando se te antoje. Ideal para repostería, para deleitar tu exigente paladar. Durazno, frutilla y el mix quinoa con frutilla y manzana. Mermeladas Amazonas. Sí, Mermeladas Amazonas. Buenas para ti. Pedidos al 226-1784, 720-83302 o 767-12279. Mermeladas Amazonas.
Ugambi tu Ugambi será de Kiboniano Ugambi Chukiego Marcareja Magisterio Uxanquiri Chile Nakaja Mayip Jarekiu Paspa Ministerio de Educación Uxanquiri Nakaro Askinija Minaka Unica Hut es Nepakuru Nakarani Kajaya Vacaciones Samarta Unica Nairta Uija Takao Tokino Kamarihama Utjañapao Askicha Unaka Chakpayas que Nakaunaku Kamarakiwa plataformas digitales Uconecas Askinijama Ut es Niapa Wasita Takao Unicambi Kajatanya Texas Inua Kamata Mayip Jareki. Segundo, tanto maestros, padres y estudiantes en un momento muy duro, muy crítico, tanto cuando está en su cúspide la pandemia, como el invierno, el frío en 7 grados bajo cero, aquí en el Alto. En esa medida estamos nosotros exigiéndole al ministro de Educación que durante este tiempo que estamos pasando de descanso pedagógico puedan acondicionar todo lo que llamamos medidas de bioseguridad en todas las unidades educativas de la ciudad del Alto, en sus 14 distritos. Ya tiene que estar definido el tema del internet gratuito que hemos planteado a domicilio. Y tercero, hasta ahora no nada con respecto a las cartillas o a los textos pedagógicos que tenían que entregar. Entonces, son 3 cosas fundamentales que estamos exigiendo para el retorno a las labores escolares. Segundo, no basta con la vacunación en su primera fase, sino que tenemos que esperar los 90 días que dice para que de alguna manera no entremos en terapia intensiva, porque eso es lo único que está haciendo la vacuna. No es ninguna curación, no es un remedio, sino que es una especie de prevención para que los maestros no puedan ingresar a terapia. En esa medida, bajo estas medidas, nosotros como sector del magisterio vamos a exigir que se cumpla todo lo que hemos planteado. De lo contrario, sería una tremenda irresponsabilidad de parte del ministro de Educación. Ugambi tu Ugambi será de Kiboniani maestro Ketja trabajadores que hizo la paz limpia Uxanquiri Chukiego Mecano Campis en aquí en la caja Ugambi con una cana estado de emergencia Ucana Chican Yasipharaki Chacamahani Uthawa Kitisigo Pailao Pojau una caja Uniham de Utkana Manu una caja Yukamarejama Mayiphu Mapita Kanekahan Kachasniapo Kumalaki Askinihama Kamano una caja Ascañapa y una caja Unicampi Askinihama Chican Yasniataki. Nos indica que hasta el 10 de este mes nos va a depositar 4.000, pero 4 millones, pero realmente eso no nos favorece a nosotros, porque mensuales 13 millones y 4 millones casi no es nada para todos los trabajadores. Ya hay muchas deudas, ya no quieren hacer los préstamos de gasolina, entonces nosotros ya estamos en un estado de emergencia. Estamos esperando este 10, este 10 no cumple con los 4 millones y no empieza ya a regular todas las deudas. Todos nosotros ya vamos a comenzar a hacer vamos a hacer estado de emergencia y la base ya va a decidir qué es lo que vamos a hacer, si entramos en paro o qué es lo que podemos decir. Las utilidades de los camiones que van, las utilidades de las bolsas, todo eso genera un ingreso que es prácticamente los 4 millones no cubriría. Entonces, por eso yo le digo antes que nada a la prensa, por favor que vean esta situación. Hemos tenido el anterior bloqueo que hemos tenido ha sido en contra de eso, la falta de pagos, la ausencia de pagos del alcalde, exalcalde Revilla. Hoy nos sentimos muy indignados, prácticamente ya ha pasado un mes y aún todavía no han depositado nada. Entonces se han comprometido ellos, cada mes iban a depositar 1 millón. Pero hasta el momento no hay nada. Nosotros como trabajadores de base nos sentimos indignados. ¿Por qué? Porque ya son casi 6 meses que aún todavía no dan una solución. Es el nuevo alcalde Arias. Entonces por eso nuestros representantes nos sentimos molestos y nos estamos decretando un estado de emergencia, ¿no? Hasta este 10, que si no se cumplen los 4 millones, que prácticamente no cubre todo el sueldo de un mes, que es de 13 millones, nos estamos decretando ya en estado de emergencia. ¿Qué quiere decir? Que vamos a salir a las calles a no hacer el recojo del aseo urbano, como han visto en los anteriores bloqueos que hemos tenido, señor periodista. Ugambi tu Ugambi será de Kiboniani Chukiego Mecano gobernador Quispe Pequinchireja ni Erkiut Ewai Machaca subgobernador Supanecaro Zapacata provincia Toquina Askinijama y Nakauna Campo Capay Capataki Walias Kiwa Tiapat Askincho una campo en Nakauna Kunkanche Asino Kamata Utayawiraki. También a su hermano Edwin Sabino Callejas Maldonado de la provincia Pacajes. Hermanos, la hermana
así como está llevando a cabo lo que es la posesión de los subgobernadores del Departamento de La Paz. La banda como subgobernador de la provincia Pacajes, desde la cuna del Tuta, Caquiariri, y nuestro hermano Roger Pokergueta, minero del municipio de Quime, recibe la banda como subgobernador de la provincia Inquisibi. También nuestro hermano, el subgobernador más joven del Departamento de La Paz, el hermano Miguel Mejía Paredes, del municipio de Ayala, como flamante subgobernador de la provincia Muñecas. Está nuestra hermana también, Angélica González, del municipio de Mecapaca, quien está recibiendo la banda como subgobernadora de la provincia Murillo, y la provincia Mancocaca. También ya tiene el flamante subgobernador a nuestro hermano Primitivo Avendaño Mamani. Muchas gracias, hermana gobernadora. Ya están nuestros flamantes subgobernadores que van a estar trabajando desde sus provincias. Ahora sí queremos invitar a nuestro hermano Miguel Mejía Paredes, que es subgobernador de la provincia de Muñecas, para que pueda dar las palabras de agradecimiento. El sabor que más te gusta, La Cascada lo tiene. Durazno, piña, pomelo, fresa, guaraná, papaya, mandarina y lima, limón. 8 refrescantes sabores, 4 diferentes presentaciones. Durazno, piña, pomelo, fresa, guaraná, papaya, mandarina y lima, limón. Cascada Sabores, porque primero está lo nuestro. La Cascada, orgullosamente boliviana. ¿Desea algo delicioso para su exigente paladar? Chicharrón de cerdo, charquecán, escabeche mixto, lechón al vapor, fricasé, pique macho y mucho más. Solo en Patio de Comidas La Angostura. Visítenos. Carretera Viacha, cerca al estanque de agua, zona Pacajes Calullo 747, antes de llegar al cruce Villadela. Pedidos y reservas al 730-61-679 o al 6050-4864. Patio de Comidas La Angostura. El sabor que más te gusta, La Cascada lo tiene. Durazno, piña, pomelo, fresa, guaraná, papaya, mandarina y lima, limón. 8 refrescantes sabores, 4 diferentes presentaciones. Durazno, piña, pomelo, fresa, guaraná, papaya, mandarina y lima, limón. Cascada Sabores, porque primero está lo nuestro. La Cascada, orgullosamente boliviana. Hola. Hey, sí, tú. A ti te hablo. ¿Sabes cuál es la mejor mermelada? La que está elaborada con fruta seleccionada de la mejor calidad, como la harías en casa, con auténtico sabor a frutas. La que te da energía. Mermeladas Amazonas. Sí, Mermeladas Amazonas. De la naturaleza a tu mesa. Para desayunar, a la hora del té o simplemente cuando se te antoje. Ideal para repostería, para deleitar tu exigente paladar. Durazno, frutilla y el mix quinoa con frutilla y manzana. Mermeladas Amazonas. Sí, Mermeladas Amazonas. Buenas para ti. Pedidos al 226-1784, 720-83302 o 767-12279. Mermeladas Amazonas. Ukamato mai kutim pe karuana yati uni gampi chike suai tanaruan diu gampi yati uni gampi kut ritas kani la kuya kanak askini hama wa kicho ne kun gancha phanyani kun ne mana pa kau ne kan na kau ne kan kamera kut kau ne kan su kamata han wal tau ne gampi hani chikan jasni lagi.
Estados Unidos ratifica que Beckman se defienden en libertad y fija próxima audiencia para julio. El bufete de abogados contratado por el Estado boliviano en Estados Unidos se hará cargo de otros 3 procesos. Mesa afirma que en 2019 la Iglesia, la Unión Europea y el Gobierno de España promovieron un diálogo. El líder de Comunidad Ciudadana calificó de reprochable la persecución política del gobierno. Interpelarán a ministro de Gobierno por detención de Áñez. Sobre el mismo tema ya fue interpelado el ministro de Justicia, Iván Lima, quien aseguró que los derechos de Áñez están respetándose, además de señalar que en el país no hubo un fraude electoral en las elecciones del 2019. Adelantan inauguración de la planta de oxígeno donada por la Cervecería Boliviana Nacional al Hospital del Sur. Ante la urgencia de contar con oxígeno medicinal para los pacientes con COVID-19, la inauguración de la planta donada por la CBN al Hospital del Sur de Cochabamba se adelantará para el día de hoy martes. OED recomienda aplicar encapsulamientos los domingos en Chuquisaca. En el caso de Sucre, esta instancia departamental mantuvo los horarios de restricción de circulación de 21 a 06 horas de lunes a viernes y de 18 a 06 horas sábados y domingos. Gobierno manda reducir en 30% la planilla del Tesoro General de la Nación para crear nuevos ítems en educación y salud. El mandatario recordó que al inicio de su gestión encontró un déficit fiscal del 12,2% del Producto Interno Bruto y comentó que este año no debieron crearse ítems ni en educación ni en salud, pero que su administración hace un esfuerzo para crear puestos en esas dos áreas. En Caranavi, 3 sujetos abusan sexualmente de una menor de 16 años. Al percatarse de lo ocurrido, un grupo de mujeres logró, con la ayuda de soldados del cuartel, detener a los culpables que posteriormente fueron entregados a la policía. Internet Tigo Uxana y Anaptapampi, Ucamaraki la cascada orgullosamente boliviana Uxanquirinacana y Anaptapampiwa, Aka Wakichawi Uñañista Yawaitana.